Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos una vez más sesión de preguntas y respuestas de las preguntas que ustedes nos han enviado. Y esta vez le voy a preguntar a mi querido productor, a David Chernovetsky, de qué se tratan las preguntas de esta ocasión. Hola Rabino, todo bien, muchas gracias. En esta ocasión nos han preguntado mucho sobre los jueces, los Shoftim, el Sanedrín y los jueces hoy en día en el judaísmo, desde la época del Tanaj hasta hoy en día. ¿Le parece? Ok, entonces vamos a hablar acerca de los jueces desde la época bíblica, pasando por el Sanedrín hasta los jueces en la actualidad. Ok, bueno, preguntas y respuestas acerca de los jueces, el Sanedrín y la ley judía. Comenzamos. Primera pregunta, Rabino. ¿Cuál era el papel principal de los jueces, los Shoftim, en el periodo bíblico y cómo se pueden diferenciar entre los reyes o profetas? Wow, increíble pregunta, muy buena pregunta. La época de los jueces es una época de transición entre la época del desierto y la época de los reyes de Israel, que muy poca gente le pone atención a esta parte de la historia que es súper importante. Es una época que dura alrededor de 200 años, quizás un poco menos de 200 años, desde que entró Yehoshua, el conquistador de Israel, quien fue el heredero de Moshe, y una vez que murió Yehoshua, comenzó formalmente la época de los Shofetim, de los jueces. Se le llama así porque el Tanaj mismo tiene un libro, el Tanaj es la Biblia hebrea, el Tanaj tiene un libro llamado Shofetim, Vayhi bime shefot ha-shofetim. Esto es lo que ocurrió en los días del juzgar de los jueces. Y empieza a narrar la historia de toda esta época. Tenemos jueces muy conocidos, muy importantes en la historia del judaísmo, como por ejemplo Shimshon, que es muy famoso. Quizás Deborah, la profetisa Deborah, que también es muy famosa porque hizo una poesía también muy poderosa, muy fuerte. Y tenemos a otros jueces interesantes, todos ellos, la vida de todos ellos es interesante. Iftach, de Gilad, podemos hablar por supuesto de Otniel ben Kenaz, que es el primero de los Shofetim después de Yoshua. En general tenemos una lista amplia, alrededor de 200 años, pero esta época se caracteriza por el hecho de que hay un liderazgo centralizado en una persona que no es un rey, es una persona que es el juez principal de Israel, tal cual como lo era Moshe. Moshe Rabenu no era un rey como tal, pero sí ejercía un liderazgo en todo el pueblo y era la máxima autoridad a la cual recurrían para ser juzgados, tanto en los aspectos mundanos sencillos, como también en los aspectos nacionales, de aspecto que impacta a todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando Moshe Rabenu, ya desde la época de la Biblia, desde la época de la Torah misma, Moshe Rabenu se ocupaba de todo, absolutamente de todo, hasta que su suegro lo vio y le dijo: esto no está bien, debes de reunir a la gente más respetada, sabia de la congregación para que te ayuden, para que carguen contigo el peso de la generación. Y así lo hizo y reunió a 70 ancianos. Esto ya fue una mitzvah de Dios hacia Moshe, reunir a 70 ancianos, y hizo la asamblea de los ancianos en el desierto, que posteriormente se va a convertir en el Sanedrín, pero el Sanedrín lo dejamos para después. Termino con los Shofetim. Entonces, en la época de los Shofetim, lo que sucedía es de que había veces que eran muy buenos, que el Shofet era alguien verdadero líder, muy fuerte, muy comprometido, y hay veces que no. Entonces, en la época de los Shofetim, justamente se le critica a esta época Ish Tachat Gafno Betachat Te'enato, que cada quien de los líderes del pueblo muchas veces estaba cada uno bajo su higuera, bajo su vid,
ocupado de sus propios asuntos, y no necesariamente eran en toda la época de los Shofetim gente que se dedicó realmente a preocuparse por todo el pueblo, pero algunos de ellos, por supuesto, destacaron y sí lo hicieron liderando a todo el pueblo, a toda la generación, salvando al pueblo de las diversas calamidades o necesidades o guerras o todo lo que sucedió durante esta época, hasta que, se termina la época de los Shofetim. Podríamos decir, sin lugar a dudas, que la época de los Shofetim se termina con Elí, el Cohen Gadol. Elí, que es considerado también uno de los Shofetim, que hay varias cosas de la vida de Elí que son criticadas por el propio Tanaj, que esto es algo muy interesante, que la Torá y el Tanaj es crítico con los líderes de Israel, no es condescendiente con los líderes de Israel. Y entonces el profeta Shemuel entra en escena justo en la época de Elí a Cohen, esta historia maravillosa en la cual Haná, la madre de Shemuel, quien es una mujer estéril, va y pide tener un hijo y está rezando en voz baja. Y entonces Elí, el líder del pueblo, ve a una mujer que está rezando en voz baja y pensó que estaba borracha, porque en esa época la gente clamaba a Dios en voz alta. Entonces le reclama, Ad matai tishtakerin, ¿hasta cuándo vas a estar emborrachada, borracha? Y le contestó Haná, le dice, no, yo soy Isha Keshat Ruach, yo estoy con mi corazón, mi espíritu está en un momento de dificultad, de dolor, y estoy pidiéndole al Todopoderoso. Y así nació Shemuel, quien eventualmente iba a ser un profeta, y él es el encargado de ungir al primer rey de Israel, que es el rey Shaul. Y aquí hay un cambio importante en la historia. A partir de aquí empieza la historia de los reyes y hay ciertas diferencias, pero con esto por lo menos tenemos una idea muy superficial, pero que abarca de qué se trató la época de los Shofetim, los jueces que debían de juzgar al pueblo, debían liderar al pueblo, pero durante esta época no siempre fue así, no siempre lo hicieron. Hubo unos Shofetim que fueron mejores, otros más criticables, y obviamente para entender todo lo que sucedió en esta época hay que leer a profundidad el libro de Shofetim, que es uno de los libros del Tanaj. ¿Qué criterios debía cumplir una persona para ser considerada apta como un buen juez? En la época bíblica, en la época de los Shofetim, evidentemente un Shofet es aquella persona que tenía este liderazgo y también era aceptada por el pueblo, ¿sí? Por ejemplo, se narra claramente en el Tanaj en varias ocasiones como el Shofet es considerado como tal porque es aclamado por el pueblo como tal. Por ejemplo, Iftach, el Shofet Iftach, es reconocido por el pueblo en un momento de necesidad, donde fueron, lo llamaron, lo buscaron para que los ayudara en una guerra, y así fue nombrado el Shofet. Ahora, si estamos hablando más desde la perspectiva legal, porque también tenemos lo que la Torah misma dice, Shofetim veshoterim titen lecha bechol shearecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishbatecha veshafetu et ha'am mishpat tzedek. Se refiere a los jueces que ejercen la legalidad. Aquí estamos hablando de otra cosa. No necesariamente los Shofetim como líderes del pueblo, sino estamos hablando de los jueces que se ocupan de la legalidad, de aplicar la legalidad de la Torá, de la ley judía, desde todos los tiempos, desde los tiempos de Moshe Rabenu hasta la actualidad. Entonces, la Torá nos pide que debemos de tener jueces y debemos de también tener shoterim. Shoterim, no como se traduce hoy en día policías, pero son como agentes de los jueces, llamémosle agentes judiciales, que apliquen la ley. O sea, que si un juez determina que tal persona debe pagarle a tal persona algo que no le pagó, o algo que le robó, o algo que le dañó, debe haber un agente de justicia que sea quien ejecute esa ley. Entonces esos son los shoterim. Hoy en día la palabra shoter se utiliza para policía por la obvia relación que hay con esta idea.
debes de tener en todos los Sha'arim, en todas las ciudades, en todos los pueblos que tienen entrada. Por eso también se le llama a los jueces, se dice que los jueces están sentados en los portones de las ciudades. ¿Por qué? Era el lugar donde normalmente estaban los mercados, y es un lugar donde eran fácilmente accesibles y encontrables. Es decir, el shofet es una persona que tiene que estar al servicio de la comunidad y debe ser fácil el acceso al shofet, para que si en un momento, sobre todo más adelante en la época de la Mishnah, sabemos que los shofetim o los dayanim, también en este momento ya llamados jueces en el sentido de din, de ley, no de shofet, de impartición de justicia, sino dayan, el que aplica la ley, se ocupaban de todo esto en los días del mercado. Sheni ve Hamishi son los días de mercado. Y en los días donde más problemas puede haber entre personas, son los días que ellos tenían que estar más accesibles. Entonces aquí estamos hablando del shofet como la persona que imparte justicia. Y aquí hoy en día, podemos hacer como una relación histórica. Pero no sé en qué momento vas a querer que hablemos del Sanedrín, pero ahorita todavía me lo salto para no quitarle ni restarle importancia a ese tema. Pero el dayan o el shofet es la persona que debe de impartir justicia. Aquí tenemos varios aspectos. No es lo mismo una persona que tiene un reclamo porque, vamos a decir, tiene su casa y el árbol del vecino sale por encima de la barda de la casa y cae una rama y lastima algo que estaba en la propiedad del vecino. Eso es una cosa. Otra cosa es, ¿qué va a pasar cuando alguien tiene lo que sucedía en la época de la antigüedad? Alguien tiene un animal, vamos a decir una vaca, un toro, y el animal va caminando y en su andar va rompiendo jarrones. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Quién paga? ¿Cómo paga? No es lo mismo si hay un animal que entra en un estado de alteración y lastima a otro animal de otra persona mordiéndolo o corneándolo o pateándolo, ¿sí? Son diversas formas de reclamo. No es lo mismo el daño que sucede porque, otra vez el animal va caminando y en su andar ahora no tira un jarrón o no tira algo, sino que pisa una piedra y esta piedra sale volando y esta piedra que salió volando rompe un jarrón. Son cosas distintas, son cosas diferentes. Entonces todas estas leyes están codificadas en 3 tomos del Talmud: Baba Kamá, Baba Metzia, Baba Batra. Son las 3 puertas de las leyes de daños interpersonales, ¿no? Entonces ahí se encuentran todas las cosas que tienen que ver con lo monetario en cuanto a todas las partes entre personas. También, por ejemplo, ahí podemos encontrar las leyes de herencia y también podemos encontrar las leyes de responsabilidad por cuanto una persona pide algo prestado y se descompuso. Te pido tu coche prestado, me lo prestas, me lo llevo, se descompone, se desviela. ¿Quién es el responsable? Oye, tú no le cambiaste el aceite. Oye, pero tú lo estabas usando. Imagínense, ¿no? Todas las cosas que pueden suceder. En la época de los ancianos, cada caso era juzgado en su momento de acuerdo a la ley bíblica y la interpretación de la situación en el momento. Todo esto es lo que hacían la asamblea de los 70 ancianos, y en cada lugar en la época de la Mishnah existían ciudades que tenían su pequeño tribunal de 23 sabios que ejercían la ley, y estaba el gran tribunal de 70 ancianos en Jerusalén, que también llegó a tener 120, la gran asamblea. El Sanedrín, la gran asamblea del Sanedrín, que tuvo en algún momento 120, ahorita llegamos a ese punto. Y hasta hoy en día, que tenemos también a los Dayanim, que ejercen la ley de la Torah. Esto en los aspectos de dinero, pero también están los temas matrimoniales, están los temas de divorcio, que también implican muchas veces temas de dinero.
están los temas de situaciones maritales, etc. Entonces podemos dividir, hoy en día vamos a encontrar a los Dayanim que se ocupan de Hoshen Mishpat, de todas las leyes derivadas de querellas, de discusiones o de reclamos monetarios entre individuos. Y vamos a tener también a los Dayanim de Eben Haezer, que se van a ocupar de los temas de divorcio, de los temas de identidad judía, de los temas de determinar las cosas, sobre todo cuando hay divorcios que son obligatorios o que el hombre tiene el deber de divorciar a su esposa por ciertos reclamos o por cosas que tienen que ver más con el tema matrimonial. Por eso se puede dividir en la actualidad esto en dos partes muy, muy claramente marcadas, que son las cosas comerciales y las cosas matrimoniales. Uno se llama Hoshen Mishpat y el otro se llama Eben Haezer. ¿Cómo se impartía justicia en la época biblia entre los israelitas? ¿Y qué papel jugaba el Sanedrín en épocas posteriores? Correctísimo. Entonces, la institución de los 70 ancianos existió siempre, desde Moshe Rabenu hasta el exilio del primer templo. El primer templo que fue exiliado en la época de los babilonios por el rey Nebuchadnezzar. En esta época, la institución de los 70 sabios era conocida así, ¿no? Los Zekenim, los ancianos, los sabios. No ancianos de edad, sino Zekenim, ancianos porque habían crecido en sabiduría. Podía haber gente joven, pero en general los ancianos son así, llamados ancianos, porque tienen la sabiduría cuando ya tienen una cierta edad también. Acuérdense que las expectativas de vida también en aquellas épocas no eran igual que hoy en día. Cada persona tenía un caso, había casos que eran resolvibles. Puede haber un bedín de 3 sabios que puede resolver una querella de dinero. Después tenemos casos que ya requieren del tribunal de 23 sabios. Estos tribunales ya tienen atribuciones, o tenían en la época bíblica, tenían atribuciones incluso de aplicar penas capitales. Y ya después tenemos a la gran asamblea de los 70 ancianos, también llamada Sanedrín después, por casos mucho más importantes o casos que implicaran a toda la nación. Ellos eran 71, no 70, 71. Ahora, el momento, aquí esto es muy interesante, ¿cuándo comienzan a ser llamados Sanedrín? Bueno, Sanedrín es una palabra hebreizada de etimología griega que comparte etimología con la palabra latina senado, de senectud. Si se dan cuenta, aquí tenemos senectud, es el equivalente de zekenim, de ancianos. Los 70 ancianos son también los, en el mundo griego y en el mundo helenístico y en el mundo romano existían instituciones similares. Y por lo tanto, cuando hubo esta sinergia o cuando hubo esta conexión entre el mundo occidental, el mundo oriental y en particular el pueblo de Israel, se le empezó a llamar al Senado judío el Sanedrín, Sanedrayá en arameo, Sanedrayá, Sanedrín, en el plural de los ancianos. Sanedrín y Senado, entonces, están íntimamente relacionados. Y sí, había casos, evidentemente, que eran tratados por los ancianos de los 70, la asamblea de 70 ancianos, casos que son de impacto nacional o de impacto muy, muy trascendental. Hubo una época, por eso te decía antes, también muy importante mencionarlo, que cuando regresa el pueblo de Israel, ya ahora sí ya llamado como judíos, porque hay que recordar que en Babilonia es la primera vez que se le llama al pueblo de Israel, se le llama Yehudim, así lo vemos en el libro de Esther. Entonces ya regresan a la tierra de Judea, que era el territorio original de la tribu de Yehudá, regresan. Entonces hay más de 70 ancianos que son
capacitados para conformar la asamblea de los 70. ¿Cómo se había mantenido hasta ese momento? Tenías a 70 ancianos que fueron nombrados por el propio Moshe, y cuando uno de ellos moría, el que estuviera en una situación de mayor reconocimiento, de mayor crecimiento, de mayor conocimiento, y era entonces nombrado como el sucesor de aquella persona que había fallecido, entonces se mantuvo siempre con este número de 70, hasta que al volver, obviamente esta institución fue abolida en la época del exilio de Babilonia, al volver había más de 70, había 120, entonces de manera única se permitió que estos 120 ancianos formaran parte de esa gran asamblea, se le llama Knesset Agedolá, y esta gran asamblea instituyó toda una serie de leyes rabínicas y de leyes de carácter no bíblico, y también estableció muchas reglas para el funcionamiento del pueblo, que muchas de ellas son seguidas hasta hoy en día, por supuesto. Esto lo encontramos en la Mishnah, lo encontramos en el Talmud, muchas de estas leyes. Y entonces encontramos a los hombres de la gran asamblea, que se mantuvo así hasta que fallecieron. Iban quedando de 120, 119, 118, etcétera, etcétera, hasta que fueron otra vez 70. Y no hubo ningún otro nombramiento hasta que murió el número 70, y ahí sí volvieron a nombrar a otro para volver a quedarse con la asamblea de los 70 ancianos. Todo esto es abolido en la época de la destrucción del segundo templo, y ahí quedaron ya durante un cierto tiempo todos los que habían sido nombrados o habían sido, en hebreo se llama semijá, habían sido apoyados, semijá de la palabra lismoj, que el maestro apoya sus manos sobre su alumno y le dice lloré, lloré, yadín, yadín, que sea un líder que diga la ley, que enseñe la ley, que muestre la ley y que juzgue, lloré, lloré, yadín, yadín. Esto en algún momento evidentemente termina, porque en la época de Adriano, el gran persecutor de los judíos, se prohíbe la semijá, y entonces ciertas leyes de la Torah que solamente pueden ser aplicadas por rabinos que recibieron la semijá de generación en generación hasta Moshe Rabenu, solamente ellos pueden aplicar esas leyes, por ejemplo las leyes capitales. Hay muchas leyes y muchos requisitos para aplicar leyes capitales, ¿no? Pero entonces muchas otras leyes también, leyes que tienen que ver con multas o con castigo físico, etcétera, todas esas leyes quedan en desuso, y ahora lo que tenemos son dayanim para poder aplicar todas las otras leyes que sí se siguen aplicando hoy en día, leyes interpersonales, como les decía antes, leyes maritales. ¿Qué hacían los jueces en un caso de extrema importancia? Por ejemplo, Egla Arufá, cuando no se sabía quién era el culpable. Bueno, Egla Arufá es un caso muy interesante, es un caso que está en la Torá, es un caso muy intrincado, pero básicamente lo que sucede en el caso de la Egla Arufá, déjame explicar un poco para todos nuestros oyentes que sepan de qué se trata. En el momento en el que alguien veía un cadáver en cercanía de alguna ciudad, de algún pueblo, entonces esta muerte era vista como responsabilidad de la gente cercana a ese pueblo, bueno, a ese cadáver, asumiendo que quizás esa persona pasó por ahí y no fue atendida o no fue cuidada. Entonces es un caso que la Torá señala de una forma muy destacada, entiendo yo, para darnos la sensación de responsabilidad con la gente. Entonces llevaban a un becerro, una iglá, una becerra, que
que en vez de hacerle shejitá, como normalmente se le hace a un animal que vas a aprovechar su carne para comerlo, shejitá es un degüello, donde puedes después revisar los órganos internos del animal y comértela. En este caso llevan una egla, una becerra, es un animal joven, chiquito, y la desnucaban. Le daban un golpe en la nuca para matarla de esa manera, en indicio de que esa carne se perdió. Aquí hay algo emocionalmente muy fuerte, porque era todo un suceso, ¿sí? Tenían que salir los ancianos de esa ciudad y dar una declaración. Yadenulo shafejueta damas de venenulo raú. Nuestras manos no vertieron, no derramaron esta sangre, y nuestros ojos no vieron. Caperle a Mejá Israel asher padita. Trae expiación a tu pueblo, a Israel, que tú rescataste. Esta expresión, lo que realmente quiere decir, según el Talmud, es un mensaje doble. Es verdad, nosotros no lo matamos, pero nuestros ojos no vieron. No es decir, no es nuestra culpa, es todo lo contrario. Es decir, no lo matamos, pero es como si lo hubiéramos matado. Porque nuestros ojos no supieron verlo, no supieron encontrarlo. Y hay toda una serie de leyes que derivan de esto también. Por ejemplo, cuando alguien recibe a un invitado en casa, debes de acompañarlo. Cuando te despides, debes de acompañarlo al camino. ¿Por qué? Porque en el camino, si hay una banda de asaltantes o de maleantes y están viendo que hay una persona que va caminando solito, que no le importa a nadie, que nadie lo acompañó, pues es alguien vulnerable a quien puedes atacar. Pero si va acompañado de tal o cual persona, sabe el asaltante que esa persona mejor no meterse con él. Porque mira, hasta salieron a acompañarlo hasta fuera de la ciudad. Es alguien importante. Entonces la Torah nos da esta obligación de acompañar a los invitados en aquella época, incluso fuera, no nada más de la casa, sino fuera hasta el camino, para que la gente no se le acerque para mal. Y por lo tanto era una situación donde todo el mundo se reunía a compartir esa pérdida y a reflexionar acerca de la responsabilidad que cada uno había tenido. Los ancianos del lugar tienen la obligación de hacer esto, recordándonos que también los ancianos son responsables por toda la gente, los ancianos, los maestros. Y hay otra cosa también que nos indica lo mismo. Por ejemplo, cuando una persona mata a otra persona sin querer y debe, de acuerdo a la ley de la Torah, debe ser exiliado a una ciudad de refugio, Aremiklat, su maestro y por lo tanto toda su escuela de estudio debe de estar exiliado con esa persona. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque es una responsabilidad compartida. La Torah ahí dice que la persona que se refugia va a correr a una de estas ciudades, tiene que ir corriendo a una de estas ciudades y vivir. ¿Qué es vivir? Sin Torah no puedo vivir. Entonces el maestro debe exiliarse. Y si el maestro se exilia, toda su yeshiva se exilia. Toda su academia de alumnos se debe de exiliar. Entonces esto indica que hay una responsabilidad compartida. Y aún más, el gran líder de la generación, uno de los grandes líderes de la generación, es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y hay una ley muy extraña en la Torah, que la persona que ha sido exiliada a una ciudad de refugio por haber matado sin querer, va a quedar en esa ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, hasta la muerte del Cohen Gadol. ¿Qué tiene que ver el Cohen Gadol con todo esto? Ahora imagínense. Quiere decir que, ni Dios lo mande, ¿no? Pero imagínense que la gente que está exiliada, ¿qué es lo que rezaba? Rezaba que se muera el Cohen Gadol para poder escapar de ahí, para poder regresar a sus casas con sus familias. Entonces, el Talmud narra que las madres de los sumos sacerdotes mandaban regalos a las personas que estaban exiliadas en las ciudades de refugio para que los exiliados no rezaran por la muerte de sus hijos. Y aquí se cierra un ciclo de responsabilidad. ¿Qué tiene que ver el Cohen Gadol? Que si en su época hubo alguien que mató a otra persona sin querer, es porque algo del trabajo comunal no se está haciendo bien. Entonces todas estas mitzvot
nos hablan de la responsabilidad de los ancianos, de la responsabilidad de los líderes de la generación. Por lo tanto, Eglar Ufa nos habla de esta responsabilidad de ejercer la ley, pero no ejercer la ley de una manera arbitraria o de una manera autoritaria, sino sobre todo ejercerla desde la perspectiva educativa, donde la ley se ejerza para impartir justicia y también para que haya un equilibrio en la sociedad, pero los jueces son los primeros responsables de ese equilibrio y no solamente las personas que están siendo juzgadas. Por lo tanto, en un caso donde hay una persona que muere y no hay a quien atribuirle la muerte, los sabios de esa ciudad tenían que salir y hacer estas declaraciones marcando un precedente y anunciando a todas las personas de esa ciudad que hay que cambiar y ser mejores, asumir responsabilidades para que nunca llegue a pasar otra desgracia como esa. ¿Qué relevancia tiene hoy en día las leyes bíblicas sobre juicios y jueces dentro de las comunidades sefaradíes a lo largo del mundo? Esto va a depender, hoy en día va a depender más de quién es juzgado. En el Estado de Israel, como tal, se ha mantenido y se ha logrado que las leyes de casamientos y divorcios sean llevadas a cabo únicamente por tribunales rabínicos. Y esto es de suma importancia porque de otra manera, entonces, por ejemplo, si una persona, una mujer, está casada y no es divorciada, se casa de acuerdo a la ley judía, pero no es divorciada de acuerdo a la ley judía y tiene hijos, entonces estos hijos entran en una categoría muy dura, muy difícil. Para evitar todas estas situaciones, se ha logrado mantener que las leyes matrimoniales y de divorcios se mantengan por los tribunales rabínicos calificados para ello. Fuera de esto, hoy en día en Israel sí existen Bate Mishpat que aplican una ley muchas veces basada en el derecho hebreo, muchas otras cosas basadas en derecho romano, pero sí, para ser juez o para ser abogado en Israel, pues se estudia una carrera bastante diferente a lo que se estudia en Europa o en Estados Unidos. De hecho, en cada país hay sus leyes particulares que tienen que estar aplicadas de manera particular. Sin embargo, en Israel, si una persona desea ser juzgada en casos de desacuerdos monetarios o de daños o perjuicios monetarios, tiene que ir, si desea, puede acudir a un Beddín rabínico que va a aplicar la ley de acuerdo a la ley de la Torá. Hoy en día lo que se intenta hacer es una cosa que se llama Peshará HaKerubah Ledin. Primero se trata de llegar a un acuerdo que esté basado en la ley judía para evitar el juicio como tal, y se trata de mediar entre los litigantes para llegar a acuerdos. Ahora, no siempre esto es posible y también a veces se tiene que llegar a aplicar la ley de acuerdo a la Torah. Entonces los litigantes firman un documento a priori donde están reconociendo la autoridad legal de los Dayanim para poder ser juzgados, entre otros detalles. Se llama Shtar Borerut, donde los litigantes declaran que están de acuerdo en que va a ser aplicados en ellos la ley de acuerdo a la ley judía y están de acuerdo en seguir lo que el tribunal rabínico les indica. Esto independientemente de sefaradí o ashkenazí, es algo que va a todo el pueblo, depende del nivel de religiosidad de las personas y su nivel de compromiso con la ley de la Torá. Muchas otras personas, en ocasiones también, por situaciones que tienen que ver con legalidad, recurren a las instituciones legales del país, hablo de Israel, y obviamente fuera de Eretz Israel hay una ley talmúdica que todos los judíos debemos de seguir, que es Diná de Malhuta Diná. La ley del país donde vives es ley, y debes de cumplir la ley del país donde vives y debes de estar adecuado. Entre judíos, lo más recomendable siempre es acudir a las instancias rabínicas, sobre todo para temas privados,
temas privados de si te pagué, no te pagué, me quedaste a deber, te surtí la mercancía y no me la entregaste, oye, quedaste de entregarme el departamento en un año, ya llevamos 3 y no me lo entregaste, quiero mi dinero, oye, sí, pero mi dinero estuvo congelado ahí 3 años, oye, te pago con otro departamento, oye, eso se puede o no se puede, es préstamo con intereses, no con intereses, todas estas cosas. Lo recomendable es mantenerlo en la comunidad, mantenerlo de acuerdo a la ley de la Torah. También las comunidades tienen, por ejemplo en México, no sé en otros lugares, pero sí existe, he escuchado en otros lugares, que tiene comités de honor y justicia que no siempre van de acuerdo a la ley de la Torah, pero muchas veces se aconsejan con rabinos que les pueden dar una línea más o menos de lo que aplica en cierto tema de acuerdo a la Torah, de tal manera que no se exponga a un hermano a la ley civil. Sin embargo, hay casos donde ya después de haber intentado llegar a acuerdos, haber intentado hacer acuerdos comunitarios, acuerdos legales de acuerdo a la ley de la Torah, también incluso la propia Torah puede llegar en casos específicos a permitir que haya reclamos en los juzgados del país. Eso nunca en detrimento de cumplir la ley del país. Es decir, los judíos tenemos obligación de cumplir la ley del país como parte de nuestra obligación de cumplir la ley de la Torah. Una persona judía que se pasa un alto, no solamente se está pasando el alto, está rompiendo también leyes judías al pasarse el alto y no cumplir con la ley local. Diná de Malhutá Diná. La ley del país donde vives es la ley y debes de cumplirla siempre. Entonces, por lo tanto, hoy en día el rol de los tribunales rabínicos va a estar acotado en el aspecto monetario, en el aspecto interpersonal privado, a la voluntad de los litigantes de ir a un tribunal rabínico. En los aspectos matrimoniales, me faltó esa parte, en los aspectos matrimoniales en Israel, todo es de acuerdo al tribunal rabínico. Se ha mantenido ese acuerdo y se ha mantenido a pesar de que ha sido cuestionado y atacado numerosas veces. Y fuera de Israel, los divorciantes van al registro civil a divorciarse civilmente de acuerdo a la ley local, y también acuden al tribunal rabínico para divorciarse de acuerdo a las leyes judías y poder volver a casarse en su momento, y también, por supuesto, cuidar que las generaciones del pueblo de Israel sigan con la pureza y la tranquilidad de que los divorcios han sido realizados de acuerdo a la ley judía, y por lo tanto las siguientes generaciones después de esos divorcios siguen siendo completamente adecuados y correctos. Y por ejemplo, en las juderías de España, donde tenían su propia ley, ¿cómo establecían los juicios? Bueno, en la Edad Media, y no nada más en la Edad Media, dependía de cada lugar. Había lugares donde se le otorgaba tanto a los judíos, por ejemplo, como a los musulmanes también, a tener sus propios tribunales y a ir de acuerdo a sus leyes, siempre y cuando pagaran impuestos. Entonces esto dependía mucho de los reyes en cada época y en cada lugar. No hace tanto tiempo, en Turquía, el Hajam Bashi, el rabino principal del sultanato, del imperio, era un funcionario del sultán. Por eso podemos encontrar las fotos de los grandes rabinos del Imperio Otomano con sus túnicas y una medalla. La medalla los acreditaba como funcionarios del gobierno. Y por lo tanto también eran jueces. En Marruecos, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, los rabinos importantes, los rabinos principales, eran también considerados notarios. Eran notarios rabínicos. Yo he visto documentos donde se certifica tal y cual cosa, el notario rabínico tal, ¿no? Quiere decir, esto sucede también en diversas épocas, en la Edad Media, en los diferentes reinos europeos que más o menos le otorgaban cierta autonomía, de manera destacadísima en la península ibérica. En Hispania, cuando era así conocida, también
en los reyes de los reinos de Castilla, de León, luego Castilla y León, luego obviamente Aragón, que fueron expandiéndose a partir de Asturias, de Castilla y León, luego Aragón por otro lado, hasta que se da la unión de Castilla y Aragón, primero temporal, luego definitiva, conquistaron el reino de Granada, etc. Pero durante todo ese milenio de vida judía en la península ibérica, sí encontramos muchas épocas, no en todas las épocas, donde se le daba bastante autonomía a los tribunales locales, rabínicos, para ejercer la ley judía de acuerdo a las propias leyes. Hubo momentos donde no fue así, donde al contrario, donde parte de la difamación en contra de los judíos era justamente esa, que iban de acuerdo solamente a sus leyes y no a las leyes locales, cosa que ya les expliqué, que no es correcta. Que habrá habido gente que no cumplía la ley. Sí, hay gente que no cumple la ley, pero de acuerdo a la perspectiva de la propia Torah, hay que cumplir la ley local. ¿Sí? Hay ciertas cosas que tenían que ver con abuso de autoridad, ¿no? No quiero hablar de cosas muy graves, pero sabemos que los señores feudales en la Edad Media o los gobernantes locales también podían abusar de esa autoridad en muchas cosas. No nada más en los aspectos fiscales, también en aspectos mucho más delicados, como el derecho de pernada, cosas así que sucedieron en la historia. No son cosas que no sean conocidas. Entonces hay veces que la Torah sí permite evitar o esconderse de una autoridad abusiva que está ejerciendo un abuso de su autoridad con todo en contra de seres que no están indefensos. Eso se llama Mabría Harí. Hay momentos donde uno puede recurrir a ciertas cosas para alejar al león que quiere devorarte, pero en países donde hay ley, donde hay una constitución, donde hay juzgados, donde hay leyes, por supuesto que hay que cumplir las leyes locales, y esto pues prácticamente en el mundo cristiano medieval se daba a veces más, a veces menos, que hubiera permisos, a veces más temporales o a veces más fijos, de que los judíos se juzgaran a sí mismos de acuerdo a la ley de la Torá. También los musulmanes tuvieron sus prevalencias en este sentido. Y en el mundo islámico, ahí fíjense, hay una cosa muy interesante. Llega a haber una prohibición islámica de que los musulmanes no vayan a juzgarse a tribunales judíos, lo cual indica que a lo mejor en cierto momento lo hacían, ¿no? Que iban musulmanes a ser juzgados de acuerdo a la ley bíblica, y al grado que ellos tienen que prohibir eso también, ¿no? Entonces, pero en el mundo musulmán sí se da hasta hace muy poco tiempo cierta autonomía e incluso legalidad, autoridad legal a los rabinos de los tribunales para ejercer la ley de la Torá como parte de la ley local. Es más, en el edificio antiguo del Tribunal Rabínico de Istambul, en Turquía, hay mazmorras. Y los rabinos o el gran rabino tenía a su disposición soldados del sultán para ejercer la ley. Es decir, tú, fulanito, tenías que pagarle a menganito y no le pagaste, pues te mandaban a los soldados a tu casa, te mandaban a traer y ahí te aplicaban la ley. Incluso si era necesario mantener a alguien en custodia, se le mantenía en custodia, todo de acuerdo a las épocas. Por último, ¿qué pensador sefaradí nos recomienda leer de este tema? Evidentemente, y por goliza, Maimónides. Los libros de Maimónides a nivel filosófico son maravillosos, pero a nivel legal son una verdadera delicia. Comentados, sería muy, muy recomendable leer los libros del Rambam comentados para poder entender los alcances legales de lo que dice el Rambam hasta hoy en día. No en todas las situaciones seguimos, tanto los sefaradim como los ashkenazim, las leyes de acuerdo a lo estipulado en Maimónides, porque él también tenía sus propias opiniones.
Obviamente hay una cantidad enorme de responsas de sabios de España que podríamos recomendar. Sin embargo, la mayoría de ellas están en hebreo o en arameo, en hebreo aramizado del Talmud. Pero bueno, leer acerca de las responsas legales de Rabbi Shelomo Ben Aderet, el famosísimo Rashba, del Ramban, de Rabbi Nachman de Girona, Rabbi Moshe Ben Nachman de Girona, de Rabbi Nisim de Girona, el Ran, su comentario al Rif, a Rabbi Yitzhak Alfasi. Bueno, ya más hacia la época un poco más moderna, bueno, tenemos muchos de los grandes sabios de Israel, Rabobadia Yosef, de la generación pasada, un ser humano, un jajam, un sabio de proporciones talmúdicas, mishnaicas, que hizo también una enorme cantidad de responsas con temas que tienen que ver con legalidad y con la ley judía en la actualidad. Rabbi Moshe Feinstein no es sefaradí, pero también su obra es una obra magnífica que se puede estudiar. Muchas de estas cosas las podemos encontrar traducidas. Hay ciertos libros que traducen parte de estas cosas. Pero sí, bueno, Rabbi David Ben Zimra, Radbaz, que sí, bueno, estamos hablando de hace 400 y pico de años, pero dejó una obra magnífica de preguntas y respuestas legales que sirven como base para situaciones actuales maravillosas en general. Pero si habría que recomendar un solo libro, que además está traducido a múltiples idiomas, Las leyes de los jueces de acuerdo a Maimónides. Es una maravilla poderlo estudiar. Y quizás cerraría con esto, ¿no? De que de todo esto que hemos visto historia, y hemos visto un poco de leyes, hemos visto ciertas cosas, yo con lo que me quedo es con el mensaje de que estamos aquí en este mundo para aplicar la ley de la Torah y hacer que el mundo sea mejor. Y no solamente estamos acá para filosofar, sino en la práctica, tanto en la parte personal como en la parte interpersonal, debemos de aplicar la ley de la Torah, la ley local, para mantener sociedades funcionales, sociedades positivas, sociedades buenas, que por supuesto sean sociedades elevadas, que se respeten mutuamente, que se cuiden, que cuiden de su gente necesitada, que cuiden del orden legal, que puedan tener ejercicio de la ley para castigar a las personas que rompen la ley, de tal manera que haya orden en la sociedad, y todo esto para elevarnos hacia el creador del mundo y realmente poder ejercer la imagen humana a plenitud en este mundo. Pues muchas gracias, Rabino. Un placer. Escríbanos sus preguntas, sus dudas. Con gusto las responderemos. Ya saben, suscríbanse, denle like. Si les gustó este video, compártenlo. Y nos vemos la próxima. Si Dios quiere, pronto nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.